Buenos dias. Good morning, everyone. The hearing that is scheduled for this hour is on the human rights policy of the government of Peru. We have on our panel the first Vice President, Jose de Jesus Orozco, our former President, Luz Patricia Mejia, and Commissioner Maria Silvia Guillen. We are very pleased to welcome the delegation of the new government of Peru. Congratulations on the elections in July. And the Minister of Justice who is with us today. So we will give you the floor to discuss the new policies of the government of Peru in human rights. Welcome. Muy buenos días, señora presidenta, señoras y señores comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidas personas integrantes de esta comisión y público presente. En mi condición de ministro de Justicia del Gobierno del Perú, es un alto honor estar presente ante esta comisión acompañado de miembros de nuestra delegación del Ministerio de Justicia y de la misión del Perú en la OEA. El objeto fundamental de esta presentación es exponer los lineamientos básicos de la política en materia de derechos humanos que quiere implementar el nuevo gobierno del Perú. En ese sentido, es muy importante que esta nueva orientación y este nuevo énfasis en el tema de los derechos humanos ha estado presente desde el primer momento, desde el primer acto del presidente de la República, cuando en su discurso de juramentación al asumir el mando dijo: hoy ante ustedes ratifico este juramento. Quiero que vean en mí a un verdadero soldado de la República, a un celoso guardián del Estado de Derecho y a un defensor de los derechos humanos, de la libertad de prensa y de expresión. Y luego dijo: respetaré los derechos humanos de todos y no permitiré ningún tipo de influencia política en las investigaciones que sobre la violación de estos derechos estén en curso o se abran en el futuro. Pero lo importante es que esto no sea solamente declaraciones retóricas. Para el nuevo gobierno peruano, y en este caso para el Ministerio de Justicia, queremos que la labor que realicemos responda a la gran esperanza de transformación en democracia asumida ante el pueblo peruano, y que en este periodo 2011-2016 se den signos claros de que hay una política de inclusión social. Nosotros creemos que el tema de los derechos humanos tiene que involucrar no solo el tradicional aspecto de violaciones a los derechos de agresores y víctimas. Tiene que ser una política de Estado que ponga un énfasis en el tema de la inclusión social, de la satisfacción de los derechos de las personas para combatir la pobreza y también para luchar contra la corrupción y contra la impunidad en la violación de los derechos humanos. Ello tiene que hacerse en un marco de profundo compromiso con el afianzamiento de las instituciones democráticas, el orden constitucional, la libertad de expresión, la transparencia en la gestión pública, la participación ciudadana, el respeto de los tratados y el reconocimiento de la jurisdicción internacional. Hay que recalcar que precisamente no hace demasiado tiempo algunas autoridades del anterior gobierno, muchas veces al enfrentar problemas ante el sistema interamericano, volvieron a deslizar esa declaración de ¿y por qué no retirarnos del sistema interamericano? ¿Por qué no desconocer la competencia de los órganos del sistema como se hizo en la década del 90?
con nefastos resultados para nuestro país, muchos de los cuales hasta hoy los gobiernos democráticos afrontamos. Ello no puede estar presente ni en el discurso ni en la práctica del nuevo gobierno. Las personas que estamos comprometidas con este gobierno, en mi caso personal, además, como ministro, y el equipo del que formamos parte, hay una trayectoria de compromiso con la defensa de las instituciones democráticas y de los derechos humanos. No estamos aquí para asumir conductas que puedan propiciar ni la impunidad ni la actitud irresponsable de gobiernos que se comprometen a algo en los tratados y luego lo incumplen. Nosotros estamos procurando incluso que se adopten medidas en el poco tiempo que se tiene de gobierno que reafirman este compromiso. Por ejemplo, el Parlamento aprobó y el presidente promulgó la ley que establece el procedimiento de la consulta previa a los pueblos indígenas y en este momento se encuentra en proceso de elaboración el reglamento de esa ley. No es un tema sencillo su implementación, pero tiene que hacerse. Involucra a diversos sectores, pero al propio Estado, que tiene que propiciar esta participación. También acaba de crearse un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que incluye todos los programas o los principales programas sociales para enmarcarlos en una línea más amplia de derechos humanos. En el caso de nuestro ministerio, debe aprobarse en pocos días una ley en el Congreso que lo convierta en Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Queremos que ello no sea solamente un cambio de nombre, sino que implique una política que, creando dentro del Ministerio de Justicia un viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, este ministerio cumpla un rol rector dentro del Poder Ejecutivo para que las políticas que se adopten respondan a una visión transversal de desarrollo de la inclusión social y de vigencia de los derechos humanos. Creemos que ello va a suponer también repotenciar el rol del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, entidad que fue bastante relegada en años pasados y que es un órgano multisectorial de carácter consultivo donde participan autoridades del Estado y representantes de la sociedad civil y de organizaciones de derechos humanos. Una de las primeras tareas y quizás la fundamental que se ha emprendido ya es la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2011-2016, que esperamos que sea un documento no solamente interesante, sino útil, que contenga líneas de acción que se cumplan y no solamente sean declaraciones líricas o de buenas intenciones. También es importante que dentro del Estado se contemplen los recursos adecuados para afrontar las contingencias económicas derivadas de la responsabilidad internacional. Es bueno señalar y compartir con ustedes que no es fácil esta tarea. A menudo las autoridades de gobiernos democráticos, como ocurre en mi país, seria y sinceramente comprometidos con el cumplimiento de nuestras responsabilidades, de las sentencias y recomendaciones de los organismos internacionales, encontramos resistencias internas, sectores hostiles a las posturas democráticas y a los derechos humanos, que desde distintos escenarios lanzan un conjunto de imputaciones y que hacen difícil o que cuestionan a veces la voluntad del Estado de dar cumplimiento a sus responsabilidades y afrontar el pago de indemnizaciones y reparaciones. Hay también a veces una lucha difícil con instancias burocráticas, porque en sociedades de escasez de recursos como las nuestras, donde hay que priorizar, muchas veces no es fácil obtener la disponibilidad de los fondos que tenemos intención de conseguir para cumplir nuestras obligaciones. Creo que es importante recalcar esto, porque eso es lo que convierte a veces un poco la dificultad de las declaraciones a los cumplimientos concretos. No se puede en poco tiempo solucionar o revertir situaciones que se han generado durante años. El Perú tiene una pesadísima agenda de
casos, de más de 300 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algunos tienen 30 años, son sucesos de 30 o 20 años. Tenemos que encontrar una manera de ir resolviendo esto, porque ni para la Comisión, ni para el Estado peruano es fácil manejarse con una agenda así. Creo que de allí tiene que haber un esfuerzo por, en aquellos casos donde exista una evidente responsabilidad del Estado, buscar soluciones amistosas que no sean más dilatadas, y en otros casos, bueno, tratar de agilizar los procesos. Es bueno también que se comprenda que en un Estado democrático y constitucional, con separación de poderes, como es el que impera en nuestro país, donde queremos respetar y afianzar la plena independencia y autonomía de los órganos jurisdiccionales, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad, a través de mi ministerio, de coordinar con las autoridades judiciales, ya sea a propósito de recomendaciones de la Comisión Interamericana o eventualmente de mandatos en sentencias de la Corte. Pero esta tarea del Poder Ejecutivo supone coordinar, incentivar, exhortar a las autoridades judiciales a que, por ejemplo, los procesos judiciales que se deben implementar en cumplimiento de sentencias o de recomendaciones se realicen. Pero obviamente el Poder Ejecutivo no puede sustituir ni puede interferir en el desarrollo de estos procesos. En este marco, también pretendemos que el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia que promovamos, le dé a nuestro ministerio un rol activo en la promoción de servicios de justicia hacia la comunidad. A menudo en nuestra sociedad se reclama, y con razón, ¿qué hace el Estado para defender a las víctimas? Porque claro, garantizando el derecho de defensa en el Código Procesal Penal, el Estado tiene que ofrecer un servicio de defensa pública gratuita a las personas procesadas en el marco de procesos penales. Pero no siempre hay ni el volumen de recursos humanos ni los recursos para asistir a las víctimas del delito. Y ese también es un reclamo. Nosotros creemos que el tema de derechos humanos, como dije al empezar, tiene que no ser solamente un tema de violaciones a derechos, agresores y víctimas. Tiene que tener también una dimensión de inclusión social para que lo convierta en un tema de preocupación de toda la sociedad. Y para ello el Estado también tiene que asumir responsabilidades para fomentar el acceso a la justicia, sobre todo de los sectores más pobres, acercar sistemas de asesoría jurídica de emergencia a las víctimas de algún tipo de delitos, comprometerse realmente a dar cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Comisión. Eso es un poco lo que venía a compartir con ustedes, este compromiso del nuevo gobierno en tener una actitud decidida, pero a la vez sincera, directa y transparente. Evitar eso que a veces se conoce en mi país como mecer, dilatar, y no simplemente para ganar tiempo o para patear los problemas para más adelante, para que nuevos gobiernos se lo encuentren. Como dije, no es fácil revertir en poco plazo una agenda pesada acumulada en tantos años. Creo que tenemos que hacerlo juntos, porque muchos de estos casos están ante la Comisión Interamericana y a nosotros también nos comprometen en buscarles dar alguna solución. He dicho en mi país, y lo reafirmo aquí, a pesar de las críticas políticas que eso suscita en ciertos sectores cuya trayectoria denota que nunca han estado comprometidos con los derechos humanos. Yo creo que la actitud del Estado, en este caso, del Estado peruano en su misión en la OEA, del Procurador Supranacional, el doctor Salgado, que aquí me acompaña, y de mí mismo, como titular político del sector,
nuestro gobierno no considera que la defensa que debe hacerse del Estado ante instancias como esta pueda separarse de un compromiso ético y moral con la defensa de los derechos humanos. No se puede tener un doble discurso. Y en mi caso personal, por mi trayectoria personal, me comprometo, como lo he hecho en mi país. Nosotros no entenderemos la defensa del Estado como la defensa de violadores de derechos humanos o como la defensa de asesinos. El Estado tiene que asumir su responsabilidad porque de lo contrario pierde credibilidad y pierde el derecho a ser un digno actor dentro de la comunidad de derechos humanos. Ese es nuestro compromiso. No es fácil hacerlo, supone lidiar en escenarios internos también y también en el escenario internacional. Es lo que yo en breves líneas y palabras he querido compartir con ustedes, señora presidenta, señoras y señores comisionados, y repito que ustedes podrán encontrar en nuestro gobierno y en su misión aquí una actitud abierta para tratar de resolver los casos en los cuales lamentablemente nuestro Estado se ha visto arrastrado normalmente por actos cometidos en tiempos de autoritarismo y de violación de la democracia o por algunas autoridades democráticas que dilataron el enfrentamiento de los temas y no los afrontaron con sinceridad. Muchas gracias. Minister, I'd like to thank you very much for that extremely positive message and welcome what you have had to say. You can certainly count on the support of the Commission in your efforts, and in particular in settling cases. Friendly settlements is certainly a priority issue for us now, and we hope that we can identify a number of cases involving Peru where we can contribute to the settlement of these issues. If I may just ask one question in terms of looking at the remedying some of the past abuses that occurred. And it has to do with something probably not in your ministry, but in another one. And that is providing services of rehabilitation to victims of human rights abuses, such as torture victims and others. Are there specialized clinics? Is there assistance provided for the victims? That's the only question I have. I don't know if some of the others do, but I'll ask first to Mr. Vice President. I don't know. Are they weren't on the agenda. There is a practice that they can inscribe themselves when they have a certain amount of time. They can talk, okay, because they weren't on the program. Right. Okay. Okay, all right. Do you want to ask questions first, or do you want to wait? Okay. All right, I think the other commissioners have questions and comments, but we are going to give some time to the civil society to comment. Thank you. Bueno, buenos días, señoras comisionadas y señores comisionados, señores y señoras todos presentes. Mi nombre es Rocío Silva Santisteban, soy secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En primer lugar, bueno, quisiéramos saludar al Estado peruano por la voluntad política al iniciar este mandato, que valora, por supuesto, el tema de los derechos humanos y no solamente por el cambio de denominación del ministerio, sino por todo un proyecto que en realidad a nosotros, miembros de la sociedad civil, nos pone en una actitud muy expectante y positiva y optimista. En primer lugar, quisiéramos saludar el proceso del Plan Nacional de Derechos Humanos y esperamos que se implemente de una manera transversal en todos los órganos del Estado, con presupuestos adecuados para que sea tangible, que la sociedad civil y las víctimas puedan tener acceso precisamente al conocimiento sobre el tema de derechos en general. A su vez, esperamos que se cumplan las invitaciones para visitas de la coordinadora de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que se formalicen, porque en múltiples ocasiones anteriores los gobiernos han planteado invitaciones y muchas veces no se han formalizado, y nos parece importante la presencia de los comisionados en nuestro país cuando así se ha requerido. También saludamos, por supuesto, la voluntad política que permitió que la ley de consulta a los pueblos originarios y a los pueblos indígenas sea aprobada por unanimidad en el Congreso de la República. Precisamente esperamos que la reglamentación de dicha ley no se empantane ni se entrampe en los laberintos burocráticos del Estado, y por supuesto algo que nos preocupa muchísimo y que está dentro del marco del convenio 169 es la institucionalidad indígena en el Estado peruano. Bueno, voy a dejar a mis compañeros, los doctores Gloria Cano, David Velasco y Natalia Herrera, en ese orden, para que terminen con esta exposición breve de nuestras expectativas. Gracias. Efectivamente, las organizaciones de derechos humanos estamos expectantes ante la nueva política de derechos humanos que se ha venido siendo delineada en este momento. Sin embargo, creemos que esta política no debe ser netamente enunciativa, sino que debe trazar una línea de un antes y un después. No se puede hablar de un futuro en democracia y en equidad en base a la impunidad. Y es por ello que nosotros, los organismos de derechos humanos, creemos que el Estado peruano debe realizar acciones a fin de revertir la situación de impunidad de nuestro país en los procesos de búsqueda de justicia de las víctimas que surgieron a través del conflicto armado interno. Saludamos el anuncio del señor ministro con respecto a la defensa que se va a hacer de las víctimas a través del Ministerio de Justicia. Sin embargo, creemos que estos procesos no deben ser meramente formales destinados al fracaso, sino que también tienen que tomarse acciones para que estos procesos de justicia tengan un efecto positivo. La apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas con la información que requieren los jueces y fiscales es fundamental. Esta información ha venido siendo negada por los diversos ministros de Defensa que han preferido hablar de leyes de punto final antes que de justicia. Sabemos que los archivos están ahí, sabemos que no han sido incinerados porque no pueden ser incinerados las hojas de servicios, las hojas de calificación, las órdenes generales del Ejército. Entonces, estos documentos tienen que ser puestos a disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial. Creemos que el Estado tiene que emitir las nulidades de los ascensos de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que han venido ascendiendo a pesar de los procesos judiciales que vienen afrontando por desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales. También es cierto que no se puede que se debe de emprender una búsqueda de los peruanos que faltan, es decir, la búsqueda de los desaparecidos en nuestro país. Tiene que haber una política pública que fortalezca los equipos forenses y se dé los recursos necesarios para poder ubicar los cuerpos de los desaparecidos y entregarlos a los familiares para que los puedan inhumar de acuerdo a sus costumbres. Esta nueva política anunciada por el gobierno peruano, por el Estado peruano, debe ponerse en manifiesto el día de mañana durante las reuniones de trabajo, porque son más de 507 víctimas que están esperando, 507 víctimas del comunicado conjunto, son más de 2.000 mujeres esterilizadas forzadamente, son cientos de mujeres violadas en nuestro país que esperan que efectivamente haya un antes y un después, y que este anuncio de la nueva política sea un después, pero también debe ser un fin a la impunidad. David. Gracias, señora presidenta, señoras y señores comisionados. En el tema de los conflictos sociales y la criminalización de la protesta social, debemos expresar que producto de una equivocada política gubernamental del anterior gobierno peruano, en la atención de los conflictos sociales, estos se incrementaron de manera exponencial, lo que a su vez motivó que se presenten más de 250 conflictos sociales por mes. En efecto, el gobierno anterior intentó someter a los sectores sociales que exigían legítimamente la atención de sus demandas, criminalizando la protesta social, lo cual ha originado a la fecha 3 objetivas situaciones graves. Primero, la muerte de 66 civiles y 26 policías, lesiones severas en más de 628 personas, varias de las cuales han sufrido la amputación de sus extremidades, y 3, el procesamiento de más de 1.200 personas entre dirigentes y miembros de las comunidades rurales, urbanas, sindicatos, etc.
Esta política de sometimiento de la población a través de la criminalización de la protesta social se vio facilitada por el propio gobierno del expresidente Alan García Pérez al aprobar los decretos legislativos 982 al 987, que no son otra cosa que normas que califican como delito conductas que en realidad son ejercicios legítimos de derecho, por ejemplo, derecho a la huelga. Desnaturalizaron los tipos penales, por ejemplo, se califica como extorsión, conductas que no violan el bien jurídico patrimonio, incrementando sin ninguna técnica legislativa las penas. Interrumpir una carretera, por ejemplo, se sanciona con una pena tan grave o más grave que la pena prevista para el delito de homicidio, etc. En esa misma lógica, dicho gobierno, violando la delegación de facultades que le dio el Congreso, aprobó el decreto legislativo 1095, que permite el uso inconstitucional, desproporcionado e injustificable de la fuerza letal en la represión de la protesta social por parte de las Fuerzas Armadas. Solo para evidenciar la gravedad de este decreto legislativo 1095 podemos señalar que el artículo 3, literal F, al permitirse una redacción amplia, a su vez permite el uso letal de la fuerza para todo tipo de legítima protesta social. El artículo 4, literal cuarto punto 3, por ejemplo, desnaturaliza y viola el objeto y función constitucional de las Fuerzas Armadas, y el artículo 27 de este mismo decreto legislativo permite que la justicia militar juzgue situaciones delictivas que involucran violaciones de derechos humanos. Precisamente, en atención a esto, y tomando las expresiones con todo respeto, en el sentido de que no queden en retórica, como dice el señor ministro, nosotros respetuosamente pedimos al Estado que pueda considerar la derogatoria de todos estos decretos legislativos 982 a 987 que criminalizan la protesta social, el decreto legislativo 1095 que permite el uso letal de las Fuerzas Armadas y la indebida ampliación de la competencia de la justicia militar a casos de violación de derechos humanos, la aprobación y ejecución de una política pública de reparación a los criminalizados sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos que fueron afectados en su salud física y mental, y finalmente el cese de toda política de criminalización y persecución judicial contra los dirigentes y defensores de derechos humanos. Muy buenos días con todos. Por otro lado, muy brevemente, queremos tratar el tema respecto justamente a lo que se ha venido mencionando, a las obligaciones del Estado con los compromisos adquiridos. Es necesario hacer un hincapié muy importante en el compromiso del Estado peruano, en el deber de adoptar las disposiciones y adecuar el derecho interno. De esta manera tenemos, para ejemplificar un poco las sentencias emitidas por la Corte Interamericana respecto al caso Barrios Altos, Cantoral Benavides respecto a tortura, Gómez Palomino en desaparición forzada. En el plano de la Comisión Interamericana se tiene el acuerdo de solución amistosa en el caso de Mamerita Mestanza respecto a la esterilización forzada, en los casos mencionados se solicita el hecho de adecuar la normatividad interna a estos estándares internacionales. Asimismo, respecto a la propuesta de tipificación de la violencia sexual como delito de lesa humanidad, en el marco de la adecuación del Código Penal peruano en el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue ratificado por el Perú en el año 2001. Esta ratificación, como es sabido, implica para el gobierno peruano la implementación del Estatuto de Roma en las normas nacionales pertinentes. Debemos señalar que el Estatuto de Roma es crucial e implicó un hito en el tratamiento de la violencia sexual antes, durante y después del conflicto armado. Es fundamental que el Perú implemente el Código Penal en base al Estatuto, en particular reconocer normativamente la gravedad de la violencia sexual en el ámbito del derecho penal internacional. A su vez, esto implica la implantación de protocolos especializados de seguimiento para este tipo de delito, y a la vez, finalmente, esto brindaría un marco normativo específico para los magistrados, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, que en el caso de ocurrir estos hechos sepan cómo calificar los mismos y sancionar a los responsables y evitar que existan procesos tan dilatados como los que tenemos en la actualidad. Bueno, solo para terminar y para aumentar un par de cosas muy puntuales, también, digamos, estamos muy expectantes en relación con los protocolos de derechos económicos, sociales y culturales que todavía no han sido firmados, y también con la firma y ratificación del Convenio Internacional contra la Tortura, perdón, contra la desaparición forzada. En ese sentido, bueno, tomamos las palabras del ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, y consideramos que en efecto la política de derechos humanos del gobierno peruano no puede ser la defensa de los violadores, perpetradores y asesinos. Muchas gracias.
Thank you very much for your comments in this respect. It's nice to hear optimistic statements from everyone in this regard. I will ask my colleagues if they would like to pose questions or make comments. First, Jesus Orozco. Sí, gracias, Presidenta. También para darle la bienvenida a la presentación de la delegación del ilustre Estado del Perú y también a apreciar la participación de la digna representación de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en ese país. Realmente también deseo expresar pues la alta expectativa que en mi carácter de relator para el Perú tenemos con el nuevo gobierno y esto que se está expresando particularmente en la persona del ministro Francisco de Eguiguren, cuya trayectoria precisamente tan amplia y reconocida y su compromiso con las instituciones democráticas y la defensa de los derechos humanos efectivamente genera expectativas que esperamos y confiamos en que se puedan concretar en la salvaguarda y defensa de los derechos humanos de los habitantes del Perú y que efectivamente no quede en esa retórica, como él mismo lo menciona, los importantes pronunciamientos del presidente Humala en cuanto a la defensa de los derechos humanos y que haya este respeto y se garantice la protección en el país del Perú en cuanto a los derechos humanos. Efectivamente, tanto el Plan Nacional de Derechos Humanos como también esta comisión que ya se ha pronunciado sobre saludando la promulgación de la ley de consulta previa, en fin, lo que nos comenta de la conversión de su Ministerio de Justicia y que sea también de Derechos Humanos, genera expectativas. No quiero yo ampliar demasiado, solo expresar lo congratulado que uno se siente con escuchar buenas estos compromisos y buenas perspectivas para la defensa de los derechos humanos. Sin duda, ese compromiso en cuanto al cumplimiento de resoluciones tanto de la Corte como la Comisión Interamericana es importante avanzar allí y sin duda la cartera más amplia que existe en esta comisión en cuanto a los casos de peticiones, las 244 peticiones en etapa de admisibilidad y 85 casos en etapa de fondo realmente implican la más amplia de las carteras en la región y pues también sabemos que se están dando pasos, tendremos una reunión ya en el marco de una reunión de trabajo próxima para empezar a ver cómo se pudiera ir avanzando para contender la disposición amplia para eventualmente avanzar en acuerdos de solución amistosa, que también es un aspecto que está previsto en nuestro sistema, pero que deseamos como en la Comisión Interamericana impulsar para que haya una pronta reparación a víctimas y también salvaguarda de los derechos humanos. No insisto más, pero dar la bienvenida y manifestar la plena disposición de colaborar tanto con el ilustre Estado del Perú como las organizaciones defensoras de derechos humanos para cumplir con nuestra misión. Gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, primero saludar igual que el resto de mis compañeros la presencia del Estado peruano, saludar todas las manifestaciones que ha hecho de voluntad, no solo de el Presidente de la República que se reiteraron aquí, sino de usted como ministro de Justicia y muy prontamente de Justicia y Derechos Humanos. Creemos que el trabajo con Perú es un trabajo sumamente desafiante para el sistema por la cantidad de casos y la calidad de los casos que han arribado aquí, el dolor de las víctimas y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos.
Aquí quiero saludar también la presencia de las organizaciones que se han sentado aquí y que han planteado de una manera tan constructiva cómo ven las organizaciones estas señas claras de compromiso encaminadas hacia una labor de derechos humanos que en el trabajo y como decíamos en la cartera del Perú sigue siendo y seguirá siendo un camino largo de recorrer, pero que con la voluntad política plasmada en actos seguramente avanzaremos muchísimo. Yo solo quería insistir como de especial relevancia para la Comisión Interamericana, 3 de los puntos que se han tocado y sin lugar a dudas todos los puntos que se han tocado han sido sumamente relevantes, pero todo lo que tiene que ver con revertir los mecanismos de impunidad en Perú, la Comisión ha venido insistiendo y la propia Corte Interamericana ha venido insistiendo en la apertura de los archivos militares. Parte de las mayores preocupaciones que nosotros hemos venido planteando es por la complejidad de la posibilidad de encontrar verdad y justicia a partir de una cantidad de archivos militares que han sido, digamos, que no han sido puestos en favor de la justicia y creemos que ahorita ese es un trabajo que sin lugar a dudas una voluntad política como la que tiene este nuevo gobierno y la disposición que tiene en avanzar en estos temas sería para nosotros de una relevancia vital, no solo para Perú, sino para el resto del continente que tiene parte de la justicia engavetada en archivos militares. Yo creo que si nosotros pudiéramos avanzar con eso, sin lugar a dudas avanzaríamos muchísimo, no solo en el Estado peruano, sino en toda la región. Y por otro lado, yo como relatora de derechos de la mujer no puedo sino plantear mi deseo, mi compromiso mientras que siga siendo relatora y por supuesto mi acompañamiento a trabajar no solo el caso de María Mamérita Mestanza, sino todos los casos de mujeres que en una época muy oscura de Perú fueron esterilizadas forzosamente y que a la fecha todavía no han conseguido una respuesta satisfactoria a sus demandas. Así que con eso quisiera terminar, no sin antes reiterar mi agrado por esta audiencia, mi beneplácito por la disposición del Estado peruano y también por la buena disposición con la que las organizaciones escuchan estos planteamientos. Bueno, muchas gracias a los señores representantes del Estado peruano y muchas gracias a las organizaciones de la sociedad civil por su reacción tan madura, tan constructiva. Yo quisiera en primer lugar saludar la presentación que viene a hacer el Estado peruano esta mañana. Realmente agradezco la presentación de la política, de la nueva política de derechos humanos del Estado peruano. Es un enorme reto, sin duda, para ustedes, porque esta política obviamente tiene que buscar mecanismos de concreción en la vida cotidiana del pueblo peruano, en la vida futura del pueblo peruano, pero también en la búsqueda de mecanismos que permitan superar la impunidad. Creo que un enorme compromiso que ustedes tienen es precisamente lo que aquí ya se dijo con el tema de las Fuerzas Armadas peruanas y toda la necesaria cooperación que tiene que haber para la búsqueda de justicia por todos los graves situaciones de violación a derechos humanos que se han dado. También creo que un tema fundamental tendría que ser para ese viceministerio que se va a crear, el tema afrodescendientes. La realidad de los pueblos afrodescendientes, de los afroperuanos, tiene que ser un tema fundamental en esta gran voluntad que ustedes han decidido por trabajar el tema de los derechos humanos. Y me parece que sería fundamental tener en cuenta que las organizaciones de la sociedad civil con esta propuesta que ustedes hacen podrían ser sus grandes aliados por toda la experiencia y todo el trabajo histórico que han traído a lo largo de los años para que efectivamente la política que ustedes ahora presentan se llegue a concretar. Yo les deseo que realmente puedan ustedes caminar hacia la concreción de estos esfuerzos y la Comisión Interamericana va a estar muy contenta con la concreción de esta propuesta. Muchas gracias.
Thank you very much to everyone. One final issue that you mentioned that is of great interest to the Commission is supporting the independence of the judiciary. So if we can assist with any training programs or other promotional activities, we would welcome that opportunity as well. So I will ask if you have any comments or responses to what we have said, and please, if so, you are welcome. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En verdad, estamos asumiendo compromisos y esperamos honrarlos y satisfacer las expectativas que estamos creando. No va a ser fácil, pero pondremos nuestro mejor esfuerzo para hacerlo y creo que tiene que haber efectivamente un compromiso de Estado para que en sus diversas reparticiones se comprenda que el tema de los derechos humanos es parte esencial de la política del Estado y que en una dimensión de inclusión social y de lucha contra la impunidad tenemos que ser, más allá de las distintas entidades que conforman el Estado, una respuesta única que debe estar conducida, en este caso, desde las más altas instancias del gobierno y que espero, como digo, podamos cumplir. Por ejemplo, muchos de los casos que actualmente están en la Comisión tienen que ver de una u otra manera con violaciones al debido proceso, ¿no? Durante los tiempos en que en nuestro país los órganos judiciales estuvieron subordinados, intervenidos por el poder político o por fuerzas que propiciaban los crímenes y la impunidad, obviamente se han cometido muchas irregularidades. En este caso, y ya en el breve tiempo de nuestra gestión, con la Procuraduría Supranacional también se han retomado contactos estrechos con las más altas autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público, en este caso el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación y algunos jueces o fiscales involucrados en casos concretos que se derivan del seguimiento de recomendaciones de la Comisión Interamericana para instarlos a que estos casos sean conducidos con celeridad, con firmeza, que no se trunquen, que no se frustren, porque si bien, como dije antes, estos procesos están bajo la dirección autónoma del sistema judicial que el Poder Ejecutivo respeta, sí podemos sumar esfuerzos y coadyuvar desde todas las instancias involucradas para que aquellas vulneraciones a los derechos humanos por debido proceso que se hayan dado traten de subsanarse ya y que los procesos judiciales destinados a investigar y sancionar a los responsables se lleven adelante con autonomía, con independencia, sin interferencia política. Creo que también es muy importante allí, efectivamente, un compromiso de los magistrados judiciales y fiscales con los derechos humanos. En el país, desde hace ya muchos años, se vienen desarrollando cursos, programas de capacitación. Los tribunales nacionales, empezando por el Tribunal Constitucional y la Corte, recogen con frecuencia en sus sentencias resoluciones de la Corte Interamericana o criterios emanados del sistema interamericano. Creo que además todo ello forma parte, muchas veces en la enseñanza del derecho, hay una nueva generación de abogados y abogadas que son conocedores de las decisiones internacionales y las articulan con el derecho interno. Esto, claro, tiene a veces enfrente a otro tipo de sectores que, en nombre de un falso y malentendida soberanía, quieren plantear un divorcio entre la normativa interna o la justicia interna y la supranacional. Nosotros creemos que el verdadero y rol fundamental del sistema interamericano como fue concebido es un rol subsidiario. Es decir, lo deseable es que las violaciones a los derechos humanos que se cometan, porque es inevitable que algunas se cometerán, se sancionen con celeridad y con firmeza en el país, porque eso significa también obtención de una justicia más pronta y que en el futuro pues
lleguen al sistema interamericano casos donde esta justicia interna no funcionó, pero que sean los menos. Pero nuestro primer deber es que las víctimas encuentren justicia y reparación interna. Hay un plan nacional de reparaciones aprobado hace muchos años, se viene avanzando en él. Dentro de él se contempla también este aspecto que era preocupación de la señora presidenta y también nuestra, de la asistencia y el tratamiento a las víctimas en distintos ámbitos, salud, psicológico. Lamentablemente creo que desde el punto de vista institucional, lo hecho, lo avanzado, no es mucho. Y creo, yo tomo nota, he tomado nota, el procurador también, de muchas de las recomendaciones y planteamientos formulados aquí, tanto por los integrantes de la Comisión Interamericana, por representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Al tomar nota de ellas vamos a emprender las gestiones para ver cómo esto puede empezar a ser afrontado. Haremos las coordinaciones también con las instancias del Estado, con el Ministerio de Defensa, con los órganos judiciales para poder esclarecer estos asuntos y avanzar. En los temas normativos vamos a revisarlos y promoveremos las iniciativas legislativas y haremos las coordinaciones con el Parlamento, que es finalmente a quien le compete realizar la eventual derogación de las leyes, pero vamos a tratar de poner estos aspectos en pronto seguimiento y ojalá que en la mayoría o en todos ellos podamos tener noticias favorables en un plazo breve. Estaríamos encantados de poder contar con una próxima visita de la Comisión Interamericana. Entiendo que la última vez que estuvo en Perú fue en diciembre del 2006. Voy a conversar con nuestra Cancillería, con nuestra misión. Estoy seguro que el gobierno recibirá con mucho entusiasmo y hará las gestiones con la comisión para poder conseguir a breve plazo esta visita. Culminada esta audiencia, entiendo que corresponde tocar precisamente el pueblo, el tema de los pueblos, de los descendientes, de los pueblos afrodescendientes y afroperuanos. En esa audiencia va a participar el procurador Salgado y también el doctor Guillén de nuestra Cancillería, también con la misión aquí. Yo tomo nota también de las preocupaciones en algunos de los casos aquí planteados. En mi caso no corresponde entrar a esos detalles, pero sí les digo que en las sesiones de trabajo sobre algunos de los casos que están expresamente programados para ser tocados mañana, nuestra delegación podrá seguir avanzando en ello y en los demás en curso buscaremos esta manera de encontrar soluciones. Muchos de estos casos, sin duda, han existido responsabilidad del Estado y debemos procurar soluciones amistosas o también las medidas internas. En otros casos, es muy probable, creemos, que muchas de las peticiones pueden no tener sustento y en esos casos el Estado, de una manera transparente y decente, enfrentará la defensa del Estado como corresponde, pero bajo un criterio de buena fe y de un compromiso ético con el respeto de nuestros compromisos internacionales y la vigencia de los derechos humanos. Entiendo que algunos de los temas planteados aquí precisamente forman parte de la agenda particular que se va a discutir el día de mañana y ojalá que se puedan dar avances al respecto. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much. Would any of you like to have any comment on this or no? All right. Well, thank you very much for coming and for the very positive message that you have delivered and to civil society for also coming and encouraging this. We look forward to very good cooperation with you in the coming period and hope that we can visit as a commission. Some of us already have plans to come back to Peru this year, not as part of the entire commission, but we hope that we will be able to come at some point. So thank you.